Bienvenidos a una nueva presentación donde abordaremos qué es un sistema de información geográfica y cuáles son sus aplicaciones en el ámbito de las ciencias agropecuarias. Existen varias definiciones respecto de qué es un sistema de información geográfica, pero todas concuerdan en que es una herramienta para estudiar y cartografiar las variables del paisaje, que permite la organización, almacenamiento, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial y que conduce a la toma de decisiones de manera eficaz. ¿Cuáles son las principales funciones de un sistema de información geográfica? Existe la función de entrada, que consiste en la captura, registro y almacenamiento de datos. La función de gestión o integración de los datos. Una vez eliminados, modificados y ordenados, estos datos recolectados se dará origen a una nueva base de datos. Otra función es la de análisis y consulta. Y por último, la función de salida de datos, es decir, la publicación y distribución de informes o planos. ¿Cuáles son los componentes de un SIG? Un SIG no es simplemente un software, sino que está integrado por 5 componentes. El más importante de ellos son los datos. También debemos contar con un hardware, que es el soporte físico, donde instalaremos el software o programa, que a su vez, utilizado por un personal calificado o especializado, opere, desarrolle y administre el sistema, siguiendo un procedimiento bien diseñado, estructurado y acorde con las reglas de una empresa o institución. De esta manera se podrá elaborar nueva información como la que vamos a ver a continuación. Un ejemplo o muestra de un resultado tras operar con un SIG es la siguiente cartografía temática, donde se observan dos ejemplos de distribución del contenido tanto de manganeso como de cobre, con sus correspondientes escalas, divididas en 6 clases según concentración de cada nutriente. Para la elaboración de este mapa se han muestreado más de 350 puntos distribuidos uniformemente por toda la provincia de Córdoba. Es importante también tener en claro el objetivo o problema a resolver, porque estos nos van a definir los datos que necesitamos y la forma en la que los vamos a adquirir. Estos datos pueden ser de dos tipos, vectores o raster. Tal como se observa en la imagen de arriba, es una escena muy simple de una casa con su jardín y un camino, y por debajo vemos cómo se representa ese mundo real bajo el modelo vectorial y bajo el modelo raster. En el modelo vectorial vemos puntos de color negro que representan a vértices. Cada uno de esos vértices posee una coordenada geográfica y un dato asociado de ese mundo real. El modelo raster es una matriz compuesta por filas y columnas, donde la unidad mínima es el píxel. Cada píxel también está georreferenciado y asociado a un valor o número del mundo real. Un objeto vectorial posee una geometría y un conjunto de atributos. La geometría se compone de uno o más vértices interconectados. Un vértice describe una posición en el espacio utilizando un par de coordenadas x, y. Los atributos pueden ser texto o números que describen a los objetos espaciales. Los objetos vectoriales pueden ser de tres tipos: puntos,
líneas o polígonos. En la imagen a la derecha observamos ejemplos de ellos. Los rasters se componen de una matriz de píxeles o celdas. Cada píxel representa una región geográfica y el valor en ese píxel está asociado con alguna característica de dicha región. Los datos raster se utilizan para mostrar datos con valores continuos, como por ejemplo un modelo digital de elevación. Los píxeles tienen un tamaño fijo que determina su resolución espacial. Como vimos en teledetección, la resolución espacial está determinada por el sensor utilizado. Ejemplo, una imagen Landsat, el píxel representa una superficie de 30 por 30 metros. Una vez obtenidos los datos para resolver nuestro problema, lo que sigue es la estructuración de los datos u ordenamiento. Según dos criterios. El primero de ellos es separar capas de información de acuerdo a la geometría del elemento, es decir, que en una misma capa no pueden existir puntos y líneas o puntos, líneas y polígonos. El segundo criterio es separar esas capas según temática. Por ejemplo, en una capa de geometría lineal donde se representen rutas y ríos, lo adecuado es tener estos elementos en capas distintas. Ya ordenados y estructurados los datos, queda conformada la base de datos relacionales. Imaginemos que una base de datos relacional es una serie de planillas o tablas de Excel. Existirá una tabla por cada capa necesaria para nuestro proyecto. Allí se encontrarán los datos espaciales y los distintos atributos que van a estar ligados o relacionados por medio de un identificador común. Esto resultará útil a la hora de realizar consultas o análisis. Como se ve en la imagen, al seleccionar una parcela, gracias al identificador, podemos de manera exacta conocer el tipo de suelo, si existen caminos, la hidrología o la topografía de ese lugar. A continuación veremos algunos ejemplos de aplicación de SIG en agricultura. La agricultura de precisión es una herramienta para la toma de decisiones basada en la gestión de parcelas y la aplicación correcta de insumos en el momento adecuado y lugar exacto. Involucra el uso de sistemas de posicionamiento global y otros medios electrónicos para la obtención de datos del cultivo y junto a un SIG poder evaluar y entender las variaciones inter e intracultivo. Uno de los datos más importantes para cartografiar la variabilidad son los provistos por los monitores de rendimiento de una cosechadora. Tras la interpretación de estos resultados, se podrá realizar muestreos de suelo georreferenciados que me justifiquen la variabilidad de un lote y luego elaborar prescripciones para una aplicación diferencial de fitosanitarios. También la prescripción agronómica estará apuntada a la variación en la densidad de semillas como de fertilizantes. Podremos luego hacer un seguimiento del cultivo por medio de imágenes satelitales. Todos estos datos nos servirán para elaborar pronósticos de cosechas y a su vez generarán nueva información para la toma de decisión de campañas posteriores. Un ejemplo concreto fue el elaborado por docentes de manejo de suelo, hidrología y topografía en el Consorcio de Conservación de Suelo, Paso del Puma, ubicado al sur de la ciudad de Córdoba, donde uno de los objetivos específicos fue conocer el uso de suelo y por otro lado la secuencia de cultivos predominantes en la zona.
Se analizaron 6 campañas a partir de la 2013-2014, donde se contó también con viajes de campo, imágenes satelitales, tales como Landsat, Sentinel. Estas imágenes, por medio de algoritmos, se obtuvieron la cobertura de suelo dividido por clases. En la imagen vemos el software, un conjunto de capas reordenadas de acuerdo al tipo de geometría. De arriba hacia abajo tenemos capas de puntos, capas de líneas como los caminos y rutas, centros urbanos representados por polígonos, el límite de la cuenca en color negro, y debajo tenemos las capas raster correspondientes a los satélites utilizados para las distintas campañas. A modo de muestra, en la imagen central vemos la imagen satelital de la campaña 2018-2019 en combinación de banda 432. Como resultado del análisis de imágenes satelitales, se obtuvo el siguiente plano, que corresponde con la distribución geográfica de las clases de uso del suelo, en este caso particular para la campaña 2018-2019. Al costado derecho contamos con las leyendas, donde están identificadas cada una de las categorías, como por ejemplo tenemos caminos, centros urbanos, montes y los cultivos predominantes del área: maíz, maní, soja y sorgo. Por otro lado, vemos que el cultivo de soja, a grandes rasgos, es el que predomina en el área de estudio. Este plano también cuenta con un norte, un croquis de ubicación donde se destaca el departamento Santa María y en rojo el límite de la cuenca. Hacia abajo del plano tenemos una escala gráfica y hacia los costados un sistema de coordenadas planas, tanto en eje X como en eje de las Y. También quiero aclarar que este plano no dice nada respecto de la superficie que abarca cada una de estas categorías. Lo veremos más adelante. De la información que se obtuvo luego de conocer la ubicación geográfica de las distintas clases de uso de suelo en las 6 campañas analizadas, se elaboró el siguiente plano que muestra la distribución geográfica de 4 categorías de secuencias de cultivo. Una secuencia de cultivo es la alternancia de plantas de familias botánicas distintas en un mismo lugar durante distintas campañas agrícolas. Como se puede ver en este plano, en color rojo se ha simbolizado áreas donde se realizó monocultivo de soja. En color naranja, zonas donde al menos una de cada 6 campañas hubo un cultivo de tipo gramíneas. En amarillo, zonas donde en 2 de cada 6 años de estudio hubo al menos un cultivo de gramíneas. Y en color verde es donde se practica una secuencia 1 a 1. Al igual que en el plano anterior, solo nos permite realizar un análisis cualitativo respecto del porcentaje de participación de cada una de las clases. Pero, por el hecho de contar con una base de datos relacional, se aplican filtros correspondientes para elaborar otro tipo de salida de datos, como las tablas que se presentan a continuación. En esta diapositiva se muestran 2 tablas. La primera de ellas hace referencia a la superficie ocupada en porcentaje por las distintas clases de uso de suelo, donde se puede ver que la clase leguminosa tuvo un predominio por sobre las demás, aunque hay que destacar que la participación de gramíneas tuvo una leve tendencia alcista en las últimas campañas. Por otro lado, en la tabla 2
vemos que la categoría 2 y 3, si bien no tienen diferencias significativas estadísticamente, son las de mayor participación respecto de monocultivo y rotación 1 a 1. Todos estos datos fueron muy útiles para realizar modelos de escurrimiento superficial donde se integran datos de tipos de cobertura de suelo. Estos datos también podrían llegar a ser útiles a una empresa semillera como para la promoción de algún cultivo, empresas dedicadas a la logística que lleven su producción a puertos, o bien a nivel gubernamental para desarrollar políticas como por ejemplo tendientes a la conservación de suelos.